Bueno, gracias por venir en esta situación tan peculiar, ¿no? Bueno, cada día que pasa con el libro en la calle, parece que ocurren cosas en el mundo de los museos y su incidencia feminista, ¿no? Bueno, yo empecé a escribir el libro porque consideraba que los museos estaban en crisis y que en estos momentos pues necesitaban una revolución, necesitaban una reforma profunda de la estructura narrativa. Y es cierto que hoy, sin ir más lejos, tenemos nuevas informaciones sobre esa crisis de autoridad y de autoritarismo, sobre todo, por la que atraviesan los museos, ¿no? Me refiero, claro está, a la exposición de invitadas y a la retirada de un cuadro que se había atribuido, o que estaba atribuido a un hombre, a una mujer, y en realidad era de un hombre. Esto es el colmo de la excepción, ¿no? Porque normalmente son los hombres los que se apropian de las obras de ellas. Pero bueno, ha tenido esa pequeña mala suerte el comisario, que a fin de cuentas es la prueba de que la historia del arte está en continua revisión, de que la historia del arte es una ciencia en crisis también, y que la crisis como tal no es algo negativo. Yo creo que es una ciencia que evoluciona, es una ciencia social, y que todos aportamos algo a esa ciencia. Mi participación es este pequeño libro que ha editado de esta manera tan maravillosa Capitán Swing, y que tanto ha protegido y tanto ha defendido a pesar de los pesares. Y creo que todas, en alguna medida, estamos interviniendo en nuestros museos, y en concreto en el Museo del Prado. Creo que hemos entendido que formamos parte de él, y no solamente lo pagamos, no solamente lo protegemos, no solamente lo admiramos, sino que además queremos actuar y no ser meras, espectadoras pasajeras que llegan por allí, beben, tragan y se marchan pensando y creyendo exactamente lo que el museo les ha contado. Que esto es lo que ocurre en la mayoría de los casos. Cada vez esa autoridad está siendo más cuestionada gracias a los medios que tenemos ahora de comunicarnos con los museos. Y será definitivo para el futuro de los mismos la manera en la que acepten estas intervenciones nuestras. Cómo asumirán las críticas, cómo leerán las nuevas necesidades que la sociedad del siglo XXI quiere observar en un museo del siglo XIX, gestionado por gente del siglo XX. ¿Cómo se va a adaptar a nuestras aspiraciones como sociedad ese museo? Porque se tiene que adaptar. Un museo no es una cámara estanca del pasado. Claro que nosotras leemos el futuro, nosotras leemos el pasado desde el presente, porque no podemos hacerlo de otra manera. Lo he comentado muchas veces estos días, que ya sabíamos que iba a ser una de las principales críticas que se van a hacer al libro, ¿no? Que hacía un revisionismo desde el siglo XXI a cuestiones de siglos pasados. Pero lo curioso es que cuando se inventa un museo, cuando se inventan los museos, se construye con ese ojo desde el presente. Se construye mirando desde el siglo XIX, desde mediados del siglo XIX, hacia el pasado. Y entonces no tuvieron ese miedo a estropear la historia, por decirlo de alguna manera, ¿no?
se sintieron legitimados a hacer una lectura propia del pasado. Nada les molestó en ese sentido. Sin embargo, nosotros lo que ha pasado es que hemos asumido esa lectura que se hizo hace 2 siglos. La hemos asumido como si fuera la correcta, como si fuera la que deberíamos de seguir defendiendo. Y no tiene nada que ver con nosotros, porque propone ideológicamente unos conceptos que denigran a la mujer, entre otras cosas. Entonces, si no tenemos nada que ver con ellos, ¿por qué queremos seguir leyendo esas pinturas como ellos? Si hemos creado una sociedad nueva, con nuevas palabras, con un diccionario que nos hace soberanas y soberanos, de reflejo de nuestra comunidad, ¿por qué vamos a seguir utilizando aquella perspectiva? ¿Por qué no podemos utilizar la nuestra? Y en nuestra perspectiva, desde luego, lo que más nos identifica es esa que nos hace progresar, no la que nos hace retroceder, que a día de hoy es una fuerza que crece, y crece cada jornada. Vemos cómo esa contraofensiva feminista está muy bien estructurada y cómo se empecina en volver a patrones sociales que hemos superado con mucho esfuerzo. Entonces el museo tiene que estar alineada con nosotros. No puede seguir trabajando al margen. No puede no ser un reflejo de la sociedad en la que actúa. Y desde luego lo que no puede consentir por orgullo y por decencia democrática es estar por detrás de la sociedad a la que se dirige. Para concretar, a una violación se le llama violación, no se le llama posesión, no se le llama sorpresa, no se le dice mancillar. Una violación no es un rapto, una violación es una violación. Y cuando empieza la violación, nosotros y nuestros códigos sociales ya lo hemos dejado bien claro. Por supuesto, en el libro hago referencia al Código Penal. Por supuesto, el Código Penal tiene que decir algo sobre la historia del arte, que nosotros construimos para nosotros mismos. Y entendemos en la España de 2020 que una violación grupal no es un ambiente de jolgorio, como se ha intentado definir la violación en grupo más famosa, más terrible, más indignante de todas en la Audiencia Provincial de Navarra y que felizmente ha sido tumbada, ¿no? Entonces, si ya sabemos que la violación empieza cuando se le priva a la mujer de la libertad y los títulos de las obras no son los originales, que es una reconstrucción cultural constante y continua, ¿por qué no vamos a poder leer el cuadro según las fuentes y según nuestras definiciones? Si en las fuentes mitológicas se dice se viola, ¿por qué nosotros en castellano no decimos violación? En inglés sí. Si somos público extranjero o angloparlante, llegaremos al museo y veremos el verbo rape, que es violar. Pero si eres una espectadora española o castellano parlante, pues te tendrás que comer que ese museo que tú proteges no reconoce la violación. Que recordemos, es una acción que una mitad de la población somete a la otra mitad de la población. O sea que la víctima está bien clara en esto, en esta circunstancia, quiénes son. ¿Por qué no dejamos de mirar? ¿Por qué no dejamos de contar? ¿Por qué no dejamos de leer ese museo única y exclusivamente desde la perspectiva del hombre? Porque no ha habido nunca, entre otras cosas, una directora de Museo del Prado. Siempre han sido hombres. ¿Va a haber una directora próximamente? Probablemente no. Y si sucede, ya os adelanto
que la persona que puede ostentar ese cargo honorífico y honorable de ser la primera directora del Museo del Prado probablemente no sea lo suficientemente feminista como para poner patas arriba el museo. La aspirante número 1 está lejos de esta perspectiva. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? ¿Cómo podemos revolucionar el museo si incluso el propio presidente del patronato, que es el organismo que gestiona y coordina todo el museo por encima de la dirección, trata a quienes intentamos dar una nueva lectura y reformar y adaptar y que el museo esté a la altura del siglo XXI, si a esas personas nos llama los pesados del feminismo? ¿Qué podemos esperar entonces de ese museo hoy? Una rectificación inmediata, urgente, de calado, no una exposición temporal, que es importante, pero mucho más, una reelaboración entera de la manera que tiene que exponer sus fondos, de la manera que tiene que investigarlos, porque hay mucha obra de mujer todavía pendiente de reatribución. Hay mucha obra todavía de mujer que sigue estando firmada a hombres. Y eso ha pasado una exposición como Sofonisba y Lavinia y no se ha revisado. Y era el único mandato que tenía el museo como centro científico. Investigar a fondo ese catálogo para reatribuir. Entonces, ¿a qué se dedican los conservadores? Esta es una pregunta que deberemos hacernos para saber si solamente están para hacer exposiciones temporales y alimentar una agenda de atracciones. Yo espero investigaciones, espero descubrimientos, espero que la ciencia de la historia del arte, que no es una ciencia, que es una ciencia social, esté aportando continuamente, como ha pasado, ¿no?, con el tema del cuadro. Bueno, también espero, o no tanto, que asuma las críticas y los cuestionamientos y las dudas y no destruya más que construir, ¿no? Que se empecine en esa destrucción, en arrasar con todo lo que no salga desde dentro, arrasar con todo lo que venga desde fuera, menospreciarlo, infravalorarlo. Y ya no me refiero a mi caso, desde luego, sino a todas estas mujeres que antes que yo han estado trabajando desde la historia del arte y desde la ciencia, llamando la atención al museo desde hace al menos 10 años sobre esta tendencia, y que han ignorado continuamente, que todos sus ensayos y todos sus estudios han ido directamente a la basura, y que ha tenido que venir un tío con un libro para que hagan caso de todas estas cuestiones, que es lo más indignante y es lo que invalida de per se este libro. Porque si para lo que está hecho es para llamar la atención sobre la exclusión de la mitad de la población, solamente se le atiende porque es un autor y no una autora, pues este libro no sirve para nada. Solamente sirve para confirmar y reforzar lo que ya sabemos, que el patriarcado es irrespirable y que no asume una línea de disenso, que solamente quiere consenso con los privilegios que él va entregando y de los que él va disfrutando. Bueno, el libro nació en marzo y han sido unos meses muy complicados para todas nosotras, lamentablemente, y a pesar de todo, vive. Y entre las críticas y las alabanzas. Pero debemos acostumbrarnos a este tipo de cuestiones. Debemos acostumbrarnos a provocar más debates.
Debemos acostumbrarnos a que España ha vivido demasiado tiempo en un silencio, en un olvido, en una manera de tratar su actualidad y tratar sus vínculos políticos que no tienen vigencia en una sociedad democrática que quiere seguir evolucionando a base de preguntarse quiénes somos y qué deseamos. Bueno, afortunadamente somos muchos y somos muchas quienes intentamos asumir esa responsabilidad ciudadana de mejorar el entorno, a pesar de todo. Y creo que el museo, precisamente, tiene por delante ese reto: cómo incorporar a la ciudadanía a su devenir, a su futuro más inmediato. No solamente a los expertos, no solamente a las científicas más reconocidas, a todo el público que tiene algo que decir sobre cómo se siente cuando entra al museo. Todo el mundo tiene que ser atendido, porque todo el mundo atiende al museo. Todos los españoles nos sentimos orgullosos de ese patrimonio y de poder ir a disfrutarlo. Por eso el libro empieza con una situación de contexto y acaba con una llamada de atención sobre lo que tendría que ocurrir y lo que ocurrirá si no se abre el museo a todas estas voces. Entre medias, bueno, pues me he dedicado a analizar más o menos una veintena de cuadros, desde el punto de vista del espectador, desde un punto de vista claramente antiacadémico en la formulación narrativa, pero muy académico en la investigación y el método para poder construir un argumentario que se sostenga. Y bueno, sinceramente creo que se ha conseguido. Creo que es un libro de un historiador del arte escrito por un periodista, y creo que esto es uno de los mejores hallazgos que he tenido, el no querer dirigirme exclusivamente a los propios, a los pares, a la academia, el no querer aspirar a nada que no sea intervenir en la sociedad que me ha ofrecido la capacidad de formarme en un sistema de educación pública y en una universidad pública estupenda, con sus peros y con sus pros. Pero era la manera en la que yo podía devolver a esa sociedad que ha invertido en mí una visión que creo común, en la que no soy el primero y en la que no voy a ser el último. Es un capítulo más de algo que está desbordando a todos esos sistemas y a todas esas instituciones que no quieren moverse de su sitio, y que solo es otro principio. Ahora veremos si son capaces de volver a frenar ese principio y de volvernos a inventar otro nuevo. Yo creo que en el caso de la historia del arte esto es imparable. Creo que hay una resistencia enorme, pero también sé que hay nuevas generaciones que están viendo el mundo y están mirando nuestro pasado desde otro lugar, desde el que nosotros, o desde que mi generación de historiadores del arte no lo miramos. Yo en esos 5 años de formación nunca nadie me habló de la perspectiva de género. Hoy lo considero una falta gravísima en la formación de cualquier historiador del arte. Cualquier historiador del arte, cualquier historiadora tiene que tener ese conocimiento, tiene que tener esa mirada, tiene que tener la mirada crítica sobre una ciencia
que desde el primer momento ha marginado a las mujeres, porque se ha querido quedar con ese corral que es que es el arte y la historia del arte. En nuestra clase éramos más o menos un centenar de alumnos y solamente éramos 8 hombres. A nivel de profesores, más o menos la proporción era similar. Por eso, años después, llego a la reflexión de que todavía es más extraño que sigamos comulgando con esta narrativa excluyente. No lo entiendo, no me cabe en la cabeza. Y por eso también agradezco tanto haber participado de movimientos políticos como el 15M que, digamos, nos politizaron mucho. Estábamos medio adormilados. Yo era un activista de medio pelo, tampoco es que haya crecido mucho más en eso, pero sí he reconocido mi entorno desde un punto de vista político, como antes no lo hacía. Entre esas enseñanzas del 15M, pues evidentemente estaba el feminismo. Yo creo que es la mayor enseñanza que me llevo de aquellos días, ¿no? Y además eso es irrenunciable. En el caso de las mujeres, desde luego, y en el caso de los hombres, espero que una vez uno de nosotros mire desde ese lado, no vuelva a dar un paso atrás. A mí, desde luego, me parece imposible, y lo único que quiero es intentar liberarme de toda esa carga que provoca, que produce en el hombre, pues este sistema en el que vivimos, y compartir mis privilegios con las mujeres, que somete y controla y excluye este sistema en el que vivimos. Entonces, ¿de qué manera podemos corregir? ¿De qué manera podemos rectificarlo? Esa era la pregunta que como historiador del arte me hice, y este es el producto, ¿no? Esta es la respuesta. Y me gustaría que me comentéis, no sé si habéis leído el libro, pero quizás tengáis dudas o que tengáis preguntas o queráis cuestionarme a mí también, por favor, sobre algunos aspectos, ¿no? de vuestras visitas al Museo del Prado o a cualquier museo, porque no es exclusivo, ¿no? En esa mirada excluyente. Por favor, preguntadme, que no quiero seguir hablando yo solo. Esto sí que es un mansplaining del libro. Sí, a mí me interesaría saber cuál ha sido tu sentimiento o tus reflexiones a la hora de lo que comentabas de ser un hombre que está escribiendo un libro sobre la exclusión de las mujeres. Bueno, no creo que sea una contradicción. Entiendo que para muchas mujeres lo sea, y creo que es una crítica legítima estar ocupando un lugar que no me corresponde. Pero también es cierto que creo que yo tenía una necesidad de corregir mi formación. O sea, me veía como un ser deforme, no solamente como hombre y privilegiado, sino como historiador del arte al que se le había privado una gran parte de conocimiento. Y como visitante de un museo que descubría que a la gran mayoría de las pinturas, en el tratamiento narrativo, les faltaba un contexto político, económico y social que se me hacía ya indigesto. Yo necesito saber por qué Pradilla pintó el cuadro de Juana la Loca, Juana I de Castilla.
Yo quiero saber por qué. El museo no me cuenta eso. El museo lo único que me cuenta es lo que tengo que sentir delante del cuadro y esas pinceladas y esa composición. La historia del arte ha insistido mucho, en exceso, en cómo debemos de emocionarnos delante de un cuadro. ¿Qué sabrá la historia del arte de eso? ¿Qué sabrán los historiadores de cómo me tengo que sentir yo? Yo lo que necesito es que los historiadores me digan por qué, que respondan a esa pregunta tan básica. Luego ya vendrá el qué. Pero yo, o primero el qué y luego el por qué. El por qué no debe de eximirse de la reflexión historiográfica. Y no se está respondiendo a eso, porque se piensa que es una pregunta sociológica o antropológica. Y el historiador del arte se lava las manos en ese aspecto. Entonces, a mí, como historiador del arte, como ciudadano, yo necesitaba responder a esas preguntas. Como nadie me las iba a responder porque no hay nada escrito sobre esto, he tenido que escribir el libro. He tenido que investigarlo para obtener esas respuestas. Y he sabido reconocer, porque la mayor parte de mis lecturas han sido mujeres. Entonces he sabido reconocer a esas maestras. Yo he sido un acompañante. No creo que haya sido un aliado, porque no creo que nadie necesite un aliado. He sido un acompañante y en el camino de hace ya mucho tiempo un converso. Es un paso más de un converso que quiere salirse del machismo. Pero bueno, entiendo también esa situación en la que se me puede cuestionar, ¿no? Lo veo mucho más, veo un cuestionamiento mucho más legítimo que el insultarme por pretender cambiar un título de un cuadro, cuando no hay títulos originales antes del siglo XIX. Eso sí que realmente me parece una estupidez. Lo otro no, lo otro yo he tenido que darle vueltas, he tenido que asegurarme de lo que estaba haciendo, he tenido que entender hacia dónde quería ir y desde dónde quería partir, y siempre he partido de ellas, siempre he partido del reconocimiento y del aprendizaje de ellas, y no he querido excluirlas, claro, por supuesto que no. O sea, me he visto como un acompañante, nada más, un cómplice, pero también un ciudadano necesitado de un conocimiento del que ha sido privado. No sé si vosotras os habéis sentido mal delante del cuadro que aparece en la contraportada, ¿no? El de Botticelli, el cuadro de Anastasio degli Onesti, la historia de Anastasio degli Onesti. En ese momento en el que este ser da caza a la mujer, le raja la espalda, le arranca el corazón y se lo tira a los mastines para que se lo coman, porque ella le ha rechazado en vida. Eso es un feminicidio, ¿no? Nosotros le hemos dado un nombre a eso y ya podemos distinguirlo como tal. No cambia, no tergiversa nada. Entonces se hizo con la intención de adoctrinar a las mujeres que vieran ese cuadro. En concreto, a la mujer que se iba a casar por conveniencia en ese momento, para que ni se le ocurriera negarse a ese matrimonio, que iba a beneficiar desde luego y sobre todo a las familias interesadas en la corte de los Medici. Y además partiendo de un texto como ese el de Cameron de Boccaccio, que de lo que habla es precisamente, y lo que pretende precisamente es que las mujeres no se vayan a pensar que pueden ser soberanas y que pueden tener una vida al margen de los hombres. Eso es el de Cameron. Yo necesito esa explicación. Entonces, yo no sé si vosotras como mujeres os habéis parado, os habéis extrañado delante de ese cuadro. Habéis superado la belleza y trascendido en lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué estaba ocurriendo? Es una pregunta un poco capciosa, porque la información del Museo del Prado que facilita sobre este cuadro no podéis llegar a estas... Nadie puede llegar a estas conclusiones.
porque no se explica ni la mitad de lo que está ocurriendo ahí, ni el entorno ni el contexto histórico, ¿no? Pero, ¿cuál es vuestra experiencia como mujeres en el Prado? Venga, Silvia. No, así también. Bueno, tú sabes que yo soy pintora y de hecho mi vida con el tema hombre-mujer siempre ha sido una lucha, porque yo me identificaba con lo que me daba la gana y no quería comprarme lo que mi madre o la sociedad o lo que fuese me vendía como mujer. Es como, yo estaba pensando antes a propósito de ciertas cosas que has dicho, ¿no? Que por qué seguimos manteniendo esa perspectiva, ¿no? Y yo creo que es porque hemos comprado un valor acerca de lo que es el hombre y lo que es la mujer, creado por quien sea, y todavía no lo hemos devuelto. Es decir, si yo compro que no soy capaz, pues también me lavo las manos y digo, no tengo que hacer nada, ya lo hará otro, ¿no? O si yo compro que el que tiene que hacer soy yo y el que domina el mundo soy yo, etcétera, 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 no voy a compartir tampoco ese espacio. Y me recuerda a cuando cantaba en el cabaret que había que robar el micrófono, o sea, nadie te iba a dar el micrófono para cantar, había que robarlo por ahí. Bueno, da igual. Entonces, yo he admirado mucho el Prado y lo admiro, lo amo. Y claro, desde muy pequeña te preguntas, jolín, no hay mujeres por aquí, no sé qué pasa, ¿no? Y durante muchos años dije, bueno, pues si no voy a ser aceptada en este mundo como artista, que es lo que yo quiero ser, o no voy a ser reconocida, pues me cambio de sexo, ya está, todos contentos. O sea, a mí me da igual, yo lo que quiero es ser en el arte, ¿no? O ser a través del arte, y pagando el precio que sea necesario, porque siempre hay que pagar un precio. Y bueno, después de toda esa lucha, conmigo misma, etcétera, etcétera, decidí que yo iba a comprarme el valor para mí que yo quisiera. O sea, tanto como yo pudiese valorarme, me lo iba a comprar. Yo valgo tanto como puede valer un Leonardo, como puede valer un Tiziano, o como puede valer un Velázquez, ¿no? Porque simplemente es cuestión de pagar el precio. Entonces, bueno, supongo que quedan inercias, ¿no? de todo eso que uno, ese programa mental que uno asume de manera natural. Pero la clave yo creo que está en asumir la responsabilidad que conlleva hacer uso del poder del que todos disponemos. Sí. Todos tenemos un poder creador que lo podemos proyectar de mil maneras y tenemos que utilizarlo, no de una manera violenta. Yo creo que no es necesaria la violencia, pero sí de una manera en la que ese poder establece tu presencia y la reafirma constantemente. Entonces, bueno, no sé si respondo a la pregunta. Pero... Bueno, o sea, ahí hay una... te has referido a tu experiencia personal como visitante de la siguiente manera. Yo llegaba y no sé qué pasaba ahí, pero no veía mujeres, ¿no? Pintoras, bueno, antes de ir al Prado lees en los libros de historia y ya te empiezas a mosquear, ¿no? Claro, claro, yo creo que esa es la clave de todo este asunto. Que nadie nos ha contado que un museo es una construcción política. Llegamos allí y creemos que un museo pues es una cosa neutral en la que todo se forma de manera natural, que no hay intenciones, que no hay intereses, que no hay un programa ideológico. Todo eso lo hay, todo eso existe, porque el propio arte es propaganda, ¿no? Pero no se avisa de que está usted entrando en un lugar peligroso, en un lugar que puede
que puede intervenir en su manera de pensar y de enfrentarse al mundo. Ahora mismo tú llegas al Prado, te pones delante del cuadro de Juana de Castilla, llamada Juana la Loca, lo miras y actúas como actuaba el público del siglo XIX, pensando que la mujer no está capacitada para gobernar, porque estáis locas. Os enamoráis y perdéis la cabeza y ya no estáis capacitadas para dirigir nada que no sea algo más allá de vuestra casa, del hogar. Esa era la propuesta de 1870 y algo. Para eso él estaba pintando ese cuadro. Ese era el mensaje, esa era la intención. ¿Cómo es posible que hoy nadie nos explique que esa era la intención? Para que no nos lo creamos, para que no lo demos por válido, para que entendamos que el museo en el siglo XXI nos está diciendo, ojo, estos éramos antes, nosotros ya no queremos ser estos. Pero antes se decía, se pensaba, se creía que la mujer era una incapaz. Y quizás por eso en este país no haya candidatas a la presidencia del gobierno, no por ellas, sino porque nosotros, que supuestamente no perdemos la cabeza nunca, como ha demostrado la historia, impedimos que ellas sean candidatas y sean un sujeto político, no un sujeto pasivo. Claro, si eso no se desactiva, uno sale del museo diciendo, bueno, qué raro, es extraño esto, ¿qué pasa aquí? Sales pensando eso o sales pensando que las mujeres no son violadas. ¿Violación? ¿Dónde? O quiero decir que es cómplice de la cultura de la violación, porque te callas, porque silencias ese problema que arrastramos desde la mitología y que no somos capaces de acabar con ello. Entonces, mientras el museo no se reconozca públicamente como un sujeto, como una construcción política, pues seguiremos pensando que el arte es bonito y nada más, y que tú vas a un museo a ver belleza, pero no solo, porque ni siquiera los creadores de belleza pensaban en crear solo belleza. La belleza era el cebo y luego te llevas este recado a casa. Entonces, ¿por qué no tratamos ya a nuestra ciudadanía, a nuestra comunidad, como sujetos soberanos, capaces de indignarse en un museo y ver el pasado con una perspectiva suficiente como para decir, o sea que el romanticismo fue un movimiento destructivo para la mujer, no como la Ilustración, que pretendió de aquella manera o tenía unas aspiraciones igualitarias. Quiero decir que ir recogiendo cómo el mundo ha ido evolucionando históricamente, ¿no? y socialmente. Pero eso parece que el museo no lo contempla, que las obras están saliendo directamente del taller del pintor y se cuelgan y lo único que tienes que hacer es mirar la pincelada, el color, el drama de la escena, que me pasaba por ejemplo con La perla y la ola. Es un cuadro terrible de feo, terrible de mediocre y terrible de destructor de la mujer, de Jean Baudry, pintor francés, que no pinta nada en esa sala y que se exhibe. Y yo le pregunté un día a un vigilante, que lo ve todos los días, y le dije, bueno, ¿a ti qué te parece este cuadro? Precioso. Claro, ¿no? Y es verdad. Y dices, bueno, pues sí, al final, ¿qué vas a decir de una obra de arte que cuelga en un museo como el Prado? Porque que no hay nada malo, todo tiene que ser bueno. No, eso es una mierda, ese cuadro. Perdón de la expresión. Ese cuadro es terrible. Ahí, en el sótano, en los almacenes del Museo del Prado, hay cuadros infinitamente mejores que ese
que eso. Y además los necesitamos, entre ellos la bestia humana, Anthony Fishon, que denuncia la explotación sexual de la mujer. ¿Qué sentido tiene mantener un alegato del sometimiento de la mujer al hombre, del uso y disfrute y satisfacción de la mujer cuando el hombre lo necesite, en el momento que quiera, y ella responderle, además, siempre con buena cara? Abre su estuche y ahí aparece la perla. Y entonces él trajina con sus deseos con ella, y ella, complaciente siempre. Esa construcción es irreal, esa construcción es malvada, esa construcción, si la cuelgas, tienes que advertir. Esa construcción es mucho más peligrosa que cualquier cuadro de Balthus. Tienes que advertir lo que está ocurriendo ahí, porque no es un desnudo sin más. ¿Y por qué el Prado no hace esta revisión del relato? O sea, con la exposición esta, ¿cuál ha sido su posición a la hora de comunicarla? Claro, esta exposición tiene mucho que ver con este paradigma que yo planteo. O sea que, digamos que va muy a la limón del libro y de los planteamientos. Y de hecho las cartelas que hay colgadas son ejemplares. Realmente tienen un contexto político, histórico, mucho más y mucho mayor y más ambicioso y más contemporáneo que las cartelas de la colección permanente. ¿Por qué no lo hace? Bueno, pues porque la formación del historiador del arte, este tipo de cuestiones, les parecen cuestiones de histérica, ¿no? Que es como se reconoce a una feminista. Y entienden que ese tipo de miradas no tienen que entrar a la hora de analizar científicamente una obra, pero solo se propone que se analice científicamente la obra, que se ponga en un contexto. Bueno, fíjate, Gombrich, que es como el libro de referencia, en su historia del arte, su recorrido por toda la historia del arte, habla solo de una mujer artista y de pasada en una línea. Entonces, ¿qué puedes esperar de la historia del arte? Exclusión. Nada más. ¿Cómo puede cambiar eso? Pues a base de golpes. Silvia, que es un alma pacífica, no cree la violencia. Pero una buena sacudida no está nada mal, ¿no? O sea, que despierten, que reaccionen. Que esto no es una cosa de histéricas. Esto es una sensación que estaría bien investigar y al menos abrirse a esas miradas. Por eso la exposición es importante más allá de las pinturas que puedan enseñar, porque coloca una lectura política, una lectura que no existe en la permanente. O sea, para que te hagas una idea, en la permanente está el cuadro este de Jean Baudry, el Bodrio, y está el cuadro de Aurelia Navarro, que son dos desnudos que objetualizan a la mujer. Pero el de Aurelia Navarro, no tanto. Y el cuadro de Aurelia Navarro tiene un contexto que no se exhibe. Esto solamente se enseña en la temporal, entre otras cosas porque es propiedad de la Diputación de Granada. No lo quiso comprar el Estado, a pesar de que fue premiado con una medalla, y como tal debía haber sido comprado. Otra prueba más de la marginación de la mujer. Bueno, ese cuadro habla en un contexto social y político perfecto para definir una época que tú estás tratando. Porque ella dejó de pintar, nada más tener ese éxito. Su familia parece ser que se vio superada por las llamadas insistentes de los periodistas a casa para pedir entrevistas con Aurelia, y Aurelia terminó motu propio o animada encerrándose en un convento de por vida. Entonces,
¿cómo es posible que ese cuadro no conozcamos su historia, su trascendencia, y tengamos que estar tragándonos sin desactivar esto de la perla y la ola, ¿no? Partiendo del hecho de que los dos tratan a la mujer como un objeto, ¿no? Pero bueno, la mujer de Aurelia Navarro no está dispuesta a satisfacer. Tiene un giro más sutil, más sofisticado, más elegante. Entonces, la pregunta esa de por qué excluye el Museo del Prado a las mujeres, es el subtítulo del libro, pues ya ves, hay un pliego de respuestas que se están dando como un goteo, ¿no? Continuamente. ¿Cuándo podremos cortar con eso? No lo sé. Porque además, cada vez que te mueves, cada vez que les arrinconas un poquito más, un pasito, un milímetro, como que refuerzan su mentalidad excluyente, ¿no? O sea, es muy difícil conseguir de un ladrillo que se convierta en un junco. Perdón por el coaching este así improvisado, pero realmente, ¿cómo vas a mover a alguien que sigue en sus 13? Que no, sobre todo, que no está dispuesto a perder sus privilegios de conservador y su autoridad, que la ejerce con autoritarismo. Tú no tienes ni idea de esto, no vengas aquí a hablar, eres lo que sea. No es que lo hagan conmigo, que es que lo hacen con cualquier científico o científica independiente que estudie los contenidos que trata el Museo del Prado. Todo lo que está afuera es arrinconado, todo lo que está dentro es tenido en cuenta. Yo creo que hay ciertas instituciones, ciertos museos en el mundo que ya están dando un paso más adelante, porque yo me acuerdo, y no hablo de ayer, hablo lo menos hace 10, 12 años, que estando en Londres, fui, ya no me acuerdo a cuál de los museos, porque uno visita tantos, que cogimos los audífonos y a mí me pareció maravilloso cómo lo habían hecho, porque justamente estaban por movimientos organizados los padres, explicaban todo el contexto político, social, económico, entonces eso claro, pues ya te hacía poder analizar el cuadro mismo de otra manera. Aún así, faltaba la perspectiva de género, o sea, no estaba específicamente ahí, aunque sí estaba implícitamente, porque a veces era evidente, ¿no? Pero ya esto aporta mucho. Y hoy en día tengo que decir que aquí en Madrid, hoy lo hablaba justamente con un amigo que comí, los chicos que dan las explicaciones en la Fundación Telefónica, que se lo preparan ellos y llevan una tablet y tal y cual, yo he ido varias, a mí me encanta porque la verdad lo están haciendo fantástico, porque no solo arman todo ese contexto, sino que no te dan la información, te empiezan a preguntar. Cosa que a mucha gente mayor le sienta muy mal. Digo, yo estoy entre ellos, pero a mí no me sienta mal, a mí me gusta, ¿no? Pero le sienta fatal. Porque el método participativo, ¿no? Claro, qué horror. Sí, además les preguntan. Hay gente que le gusta, pero hay gente que lo odia y que se considera que lo están tratando como un niño, ¿no? Pero realmente están haciendo una labor, porque cada uno se prepara. Lo suyo, o sea, no es que se los han dado, ¿no? Y lo están haciendo fantástico en ese sentido, porque ellos sí están dando toda esta visión. Sí, fíjate. Y bueno, la historia, luego simplemente añadir una cosa, porque ya estás diciendo tú. O sea, toda la historia demuestra que no solamente en el arte, en la ciencia ha sido igual. O sea, las mujeres no solo han sido marginadas, sino que a mí, lo que me da muchísima lástima es cuando leo o vuelvo a toparme con un caso de un compositor famoso, o de un científico famoso, todo, que cuando te enteras de su historia íntima ves que ha tenido una de sus parejas o la única pareja, que a lo mejor era más brillante que él, pero que la han machacado y la han mantenido ahí soterrada y que no ha florecido, o sea, por culpa de él. Sí, fíjate Camille Claudel y Rodin, ¿no? Sí, en tantos casos.
Pero acabo de ver una serie, esto fue que han hecho sobre Einstein. Impactante Sí. lo que hizo este hombre, de verdad, de hundir a otra científica en ciernes. Bueno. A mí me impresiona lo que dice, sobre todo el hecho de que sea una institución privada, como Fundación Telefónica, Sí. la que esté dando esos pasos tan progresistas, Sí. y una institución pública como es el Museo del Prado insista en mantenerse en un pasado que ya es es insoportable, ¿no? Y absolutamente anacrónico. Pero yo creo que esto también depende de que estos eruditos, que son los súper especialistas, no permiten lo que tú dices. O sea, tú no hables, que tú al lado mío no. Y esta prepotencia es la que impide avanzar. Sí, por supuesto, pero alguien tendría que hacerles ver, y bueno, no estaría de más que el Congreso de los Diputados así lo hiciera, que ellos deben de responder a unos mandatos constitucionales. El más sagrado de todos es el artículo 40, que protege el derecho a la accesibilidad a la cultura. La accesibilidad no es una rampa solamente. La accesibilidad es que una mujer no se sienta excluida de un museo. Y esto es un mandato constitucional, y ellos son trabajadores, funcionarios públicos, y tienen que asumir esto. Hubo un caso muy sonado en España hace unos años sobre una construcción de un diccionario franquista, que revisaba los grandes nombres de la historia de este país e incidía en su lado agiográfico franquista. Entonces el Congreso de los Diputados, cuando los periodistas lo denunciamos, reaccionó inmediatamente y congeló la subvención. Y dijo, hasta que ustedes no sean democráticos, no volverán a recibir ni un solo euro de nosotros. Bueno, pues a lo mejor hay que explicarle al Museo del Prado, a través de las cuentas, que si no insisten en la igualdad, no son un museo propio del siglo XXI, porque hay una ley desde 2007 que obliga a ello. Entonces, si menosprecian la igualdad, si insisten en el maltrato a la mujer, pues reaccionen o apáñenselas como puedan. Yo creo que para eso están también nuestras instituciones políticas, pero bueno. Si no tenéis alguna pregunta, una cuestión, algo, ¿no? Bueno, yo os agradezco realmente que hayáis venido y bueno, me lamento que estoy un poco agotado y con mi voz bajo mínimos, pero si no habéis leído el libro y lo vais a hacer, que sepáis que no me sentiré culpable de que no volváis a ver el museo como lo habéis visto hasta entonces, ¿no? Espero que os satisfaga los nuevos ojos que tendréis y que sigáis creciendo motu propio, ya preguntándoos más allá de los 20 cuadros de los que yo hablo aquí, que es un picoteo, es un avance y es una propuesta de criticar todo lo que se nos viene dado como inamovible. Así que muchas gracias y a por ellos. Gracias a todos.